de la iglesia, y por eso hemos estado hablando tanto de eso, y no podemos salirnos de eso. No podemos salirnos de eso, ¿verdad? El Espíritu Santo, hermanos, ha estado hablando. El Espíritu Santo ha estado hablando por medio de sueños, por medio de revelaciones, por medio de profecías, ¿verdad? Porque recordemos que la profecía que se da, ¿verdad?, en nuestras reuniones, ¿verdad?, es el Espíritu Santo el que la da. No es la palabra profética. Es que a veces decimos, es que cuando el hermano dio la palabra profética, no. ¿Cuál es la palabra profética, hermanos? La Biblia. La profecía, ¿verdad?, es la que da el Espíritu Santo. La palabra profética la escribió el Padre en la Biblia. Y el Hijo lo que da es el ministerio profético. Pero bueno, el tema es que el Señor nos ha estado hablando mucho por medio de profecía. Y una de las cosas que el Señor ha estado hablando, y cuando el Señor habla, nosotros tenemos que obedecer, ¿o no? Tenemos que obedecer la voz del Señor. Y tenemos que hablar lo que el Señor nos está hablando. Y una de las cosas que el Señor nos está hablando todos estos días es que tenemos que quitarle derecho al enemigo. Que el enemigo viene con un plan, o una operación de error que Dios se lo permite, pero que tenemos que quitarle derecho a ese plan. El enemigo traza un plan, vuelvo y repito, un plan estratégico, un poder de engaño, un poder de error, como lo hablamos otra vez se desconfiguró. Qué raro, porque yo lo hago bien y se me desconfigura. Mechita, corrígame, no importa, quítele un poquito de letras al Tesalonicenses. Sí, no sé por qué. Entonces dice, por eso Dios les envía un poder engañoso, y otras versiones dicen una operación de error, que fue lo que vimos el domingo. Entonces, ¿por qué esto, hermanos? Para seguir el tema del cual no nos podemos salir. El Señor le permite al enemigo trazar un plan, que la Biblia lo habla como estratagema. Si sabemos lo que es un estratagema, ¿verdad? Creo que me pusiste el tema, ese no es el tema de hoy. Creo que por eso fue que estaba desconfigurado, porque es el tema anterior. El tema de hoy se llama, ya se me olvidó cómo se llama el tema de hoy, desarraigando. El de compu, macho, el de machita, el de compu, el otro, el que dice compu. Perdón, hermanos, fallas técnicas que a veces pasan. Pero el enemigo, que Dios lo reprenda, ¿verdad?, él hace un estratagema. ¿Qué es un estratagema? Lo vimos el domingo, ¿verdad? Él se sienta en su mesa, por decirlo así, con sus secuaces, con los demonios, que también el Señor lo reprenda, y él traza un plan para traerse abajo la vida de una persona. Básicamente es un estratagema. Sí, está bien. Acción hábil y engañosa para conseguir algo, especialmente la operación, porque estamos hablando de la operación de error, o maniobra militar de guerra que se realiza para atacar por sorpresa al enemigo, desarmarlo y etc. Eso dice el diccionario. Pero me llama la atención porque dice: es una maniobra militar de guerra que el enemigo quiere levantar en contra de una persona para traérsela abajo. Vuelvo y repito. Por eso dice la Biblia, ya vamos a orar. No, oremos primero porque se me va a olvidar orar. Padre, papito lindo, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu presencia. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú canceles todo plan del enemigo, todo estratagema, todo plan, Señor, artimaña, mentira, Señor, en contra, Señor, de tus siervos, papito lindo, para alejarlos de la iglesia, para llevárselos, Señor, a otro lugar, Señor, y no venir a la casa del Señor, papá, en el nombre poderoso de Jesús, que recibamos de tu palabra. Amén y amén. Entonces recordemos que la función de los 5 ministerios, según Efesios 4, dice que los 5 ministerios el Señor Jesucristo los constituyó, y uno es el apóstol, otro es el profeta, otro es el evangelista, otro es el pastor y otro es el maestro, y están puestos para perfeccionar a la iglesia,
para perfeccionarnos a nosotros como iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos nosotros lleguemos a la unidad de la fe. ¿Sí? Pero me llama la atención que siguiendo eso que acabo de decir, una de las funciones de los 5 ministerios es que nosotros lleguemos a su unidad para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de viento de doctrina. Y dice, no ser llevados, prácticamente dice, por estratagema de hombres. Para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Eso es lo que hemos estado hablando todos estos días. Engaño, astucia, artimañas y la operación de error. Pero lo que me llama la atención es que dice estratagema de hombre, que es lo que estamos hablando, que es una maniobra militar de guerra que el enemigo usa en contra de nosotros. Amén. Entonces, un plan estratégico. Pero una de las cosas que el Señor nos habló el domingo, el lunes, cuando estábamos aquí orando, que a mí, yo decía, Señor, qué tremendo, pero qué cierto que es. El enemigo traza un plan. El enemigo pone en la mesa cómo derribar una persona, un matrimonio, una familia. Pero algo sí estoy seguro, que Dios tiene que firmar eso, Dios tiene que aprobarlo. Todo plan que el enemigo quiera levantar contra un hijo de Dios, tiene que presentárselo a Dios. Y si el Señor no lo aprueba, no se da. Es Dios el que lo tiene que sellar y lo tiene que firmar. Entonces, antes de ponernos a pelear con el diablo, y antes de ponernos a guerrear con el diablo, y decir, diablo te reprendo, y diablo te corto la cabeza, y diablo te machuco la cabeza, y diablo, no leemos tanta pelota. Seamos bíblicos. Lo que la Biblia enseña es que Dios, al que tenemos que acudir nosotros, no es al enemigo. Al que tenemos que acudir nosotros es a Dios, para que Dios en su misericordia, y que esa misericordia nos alcance, y que no permita el Señor darle permiso al enemigo. Que el Señor no ponga el sello y que diga así. ¿Dónde vemos eso, hermanos? En Job. Y ya lo vamos a ver. Pero quiero decirte algo, que el enemigo, vuelvo y repito, aunque él tenga un plan, Dios lo puede anular. Si en nosotros está el buscar la santidad, si en nosotros es buscar la integridad, si en nosotros es buscar agradarle a Dios, porque vea lo que dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses 2:13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Pero vea lo que dice el 14: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Había un acta, una sentencia, había un sello para nosotros de perdición, que nosotros teníamos que ir a la cruz, que éramos nosotros los que teníamos que pagar ese precio, que éramos nosotros los que teníamos que ir a las profundidades de la tierra donde Cristo fue. Y ya nosotros no vamos a ese lugar porque el Señor pagó el precio, el Señor fue por nosotros, el Señor fue a la cruz para que tú y yo no vayamos a la cruz. Con precio de sangre, Él pagó eso. Entonces, ¿qué hizo Él? Anuló el acta de los decretos que estaban en contra de nosotros. Entonces, basados en esto, tenemos que decirle, Señor, que eso se cumpla en mí, y que cuando el enemigo quiera ir a presentarte una acta en contra mía, que tu misericordia me alcance, que tu amor y tu misericordia me alcance, y que no seas tú el que envíe, porque dice la Biblia, lo vimos el domingo, que es el Dios el que envía ese espíritu de error. El Dios el que envió el ejército que se comió, lo que se comió la oruga, el saltón, el pulgón y la langosta. Fue el Señor el que entregó. Según Romanos 1 vimos las 3 entregas, el Señor entregó. Entonces no es tanto el enemigo, y dejemos de darle tanta pelota al enemigo. Hablémonos con Dios, encarguémonos con Dios, pongámonos a cuentas con Dios. Dice la Biblia que si nuestros pecados son como la grana, si nos ponemos a cuentas de Dios, llegan a ser blancos como la nieve. Al que tenemos que ir es al Señor. Al que tenemos que clamar es a Dios, porque ya esa acta está anulada en contra de nosotros.
que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahí clavó esa acta al Señor. Y va que tremendo, porque dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero dice que el acta está anulada, el acta que estaba en contra de nosotros. Es un regalo que Dios nos dio cuando Él anuló esa acta en contra de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Ir a romper un montón de pactos pasados. Tenemos que romper ese montón de pactos, porque dice la Biblia que el Señor visita la maldad de la tercera hasta la tercera y cuarta generación. Entonces vemos a veces que hay cosas que me arrastran. Por eso lo hablamos el domingo. David fue tentado y fue atacado hasta que fue mayor, hasta que era rey. Pero cuando él fue a revisar su vida, dice, con razón. Yo caí, con razón caí en adulterio. Es que ahora entiendo yo que en pecado me concibió mi madre. Entonces, ¿qué tenía que hacer él? Ir ante el Señor, presentarle eso al Señor y que el Señor anulara ese decreto en contra de él. Ya estaba anulado, pero tenemos que apoderarnos de las cosas que nuestros padres por errores cometen. Voy a meterme a líos. Yo a veces lo he dicho aquí. Yo a veces veo una persona afeminada, un hombre afeminado en la calle, ¿verdad? Sí, porque una mujer afeminada como que no. Y yo digo, wow, Señor, qué tremendo, pero ¿a qué punto, verdad? ¿Qué pasó con este muchachito, verdad? Tan afeminado, ¿verdad? Tan quebradito, ¿verdad? Señor, si tú no hiciste esos espíritus homosexuales, si la persona no nace homosexual, ¿qué pasó? Yo duré tiempo diciendo, Señor, ¿qué pasó con una persona así? ¿A usted nunca le ha llamado la atención eso, hermanos? Llama la atención, ¿verdad? Qué tremendo. Y una vez yo le pregunté a mi pastor, yo le dije, pastor, ¿por qué es esto? Y él me decía, macho, son, ¿verdad?, cadenas ancestrales. Algún abuelito, algún papá, o tal vez un bisabuelo hizo algo incorrecto, se metió a campos que no tenía que meterse, practicó tal vez el homosexualismo o todo lo contrario, era muy activo sexualmente, pero nunca hubo nadie que se parara en la brecha y que cortara con eso en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que el Señor visitó la maldad de la tercera y cuarta generación. Entonces, tal vez no le pasó al abuelo, no le pasó al papá, pero rebotó en el hijo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Cortar con todo eso en el nombre de Jesús. Aún, como decía David, de los pecados que me son ocultos. Aún de lo que me es oculto. Entonces, yo logré entender que una persona así, ¿verdad?, no es culpa de él, tal vez, pero es algo que se viene arrastrando. ¿Culpa de quién? De un papá o de un abuelo o un bisabuelo que no cortó con eso en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Nuestra función no es hablar mal del homosexual o hablar mal del afeminado. Nuestra función es de ver, detectar y cortar con eso en el nombre de Jesús. Porque en serio, hermano, no sabemos. Yo no sé lo que hizo mi papá. Más o menos he hablado con él y más o menos tengo una idea de lo bandido que fue. Una vez se ministró con nosotros, ¿verdad? Pero no lo sé. No sé qué hizo mi abuelito. Sí sabía que era muy religioso, que era muy practicante, ¿verdad?, del tradicionalismo, ¿verdad?, que era bueno para doblar el codo, ¿verdad? Gracias a Dios eso no me afectó a mí, pero yo tuve que cortar eso para mis hijos y para mis nietos. Tenemos que cortar, anular eso en el nombre de Jesús. Entonces tenemos, vuelvo y repito, que romper ciertos pactos que se hicieron para que no nos afecten a nosotros ni a nuestras generaciones. Por ejemplo, cuando venimos al altar, cuando venimos a casarnos, mañana hace 27 años, cuando venimos al altar, ¿qué venimos a hacer, hermanos? Dice que el altar es un lugar de muerte. Entonces, cuando yo vengo y me presento con mi esposa, estoy haciendo un pacto nuevo. Y todas las relaciones que yo puedo haber tenido, todas las novias, todos los novios que tuvo mi esposa, o lo que pudo haber tenido la pareja que está delante del altar, ya ahí queda desechado, queda anulado, porque se está haciendo un pacto. Entonces venimos a morir al altar.
Y venimos a morir a nuestro pasado. Y vuelvo y repito, y que todo pacto que se hizo quede anulado ahí. Esto es lo importante, que es el venir al altar. Nosotros nos casamos hace 27 años, pero por la iglesia después nos casamos tiempo después y después renovamos votos también, ¿verdad? Cuando el Señor nos reveló eso, de que tenemos que ir al altar a romper pactos del pasado. A eso quiero llegar. Pero bueno, entonces el Señor anuló el acta de los decretos. Entonces, ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque vuelvo y repito, el enemigo cuando traza el plan, él tiene que presentárselo al Señor. Y si ese plan no tiene al menos 5 salidas, Dios no lo va a aprobar. Y lo vamos a ver bíblicamente. Dios no lo va a aprobar para que estemos tranquilos. Pero para poner el pie de imprenta a esto que estamos hablando, me imagino que todos pensaron en ese pasaje. El plan del enemigo para traerse abajo a Job. Pero lo más tremendo es que Dios lo permitió. Porque ¿a dónde lo permitió? En este pasaje. Porque Dios le dijo a Satanás: he aquí, todo lo que Job tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Todos conocemos la historia, ¿sí? Rápidamente, dice que había un hombre, Job, ¿verdad? Recto, temeroso, intachable, apartado del mal, temeroso. Y que el Señor le dijo a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? ¿Has considerado a mi siervo Job? Que no hay en la tierra hombre más perfecto, temeroso, apartado del mal, intachable. ¿Cuál fue la respuesta de Satanás? Sí, en buen tico. Job es así porque tú le tienes un vallado, le tienes una protección, lo has bendecido, lo has prosperado. Fácil, así cualquiera, le dice Satanás, parafraseando. Pero eso sí, quítale el vallado, quítale la bendición, quítale la provisión, quítale todo, y vas a ver, le dijo Satanás, que Job va a blasfemar tu nombre. ¿Qué hizo Job ahí, el diablo ahí? Presentarle un plan al enemigo. Sí, exacto, eso. Sí me gusta que me corrija, porque yo a veces se me va. A veces digo Moisés cuando quiero decir Abraham. O a veces digo Noé cuando quiero decir Moisés. Vale que ya me conocen, entonces ahí me lanzan la corrección. Entonces, ¿qué hizo el enemigo ahí? Le presentó un plan para traerse abajo a Job. ¿De qué estamos hablando? De que tenemos que pedirle misericordia a Dios, que cuando presenten el plan en contra de nosotros, la misericordia de Dios nos alcance, y que Dios no lo sigue, no lo firme y no lo selle, no ponga su anillo ahí, no lo firme. Pero a Job sí le tocó. Todo lo que tiene está en tu mano, todo lo material. Por eso se le fueron las ovejas, los bueyes, los sirvientes. Se le fue todo, y después los hijos, todo se le fue. Solo la esposa le dejaron. Pero todo. Pero es tremendo, hermanos. El plan que el enemigo tenía para Job. Que al final fue bien para Job, ¿no? Porque al final, ¿por qué el Señor lo permitió? Es que el Señor quería que Job sufriera, y que Job llorara, y que Job maldijera. No, hombre. El Señor quería realmente perfeccionarlo, porque no era tan perfecto. Si usted ve la vida de Job, no era tan perfecto como ahí dice. ¿Pero por qué el Señor dijo que era perfecto? Porque lo vio como producto terminado. El Señor te ve a ti como producto terminado. El Señor no te ve a ti ahorita. No te ve como cuando llegamos a la iglesia, con nuestras imperfecciones, con nuestros errores, con nuestras caídas, con nuestras... No, el Señor nos ve a nosotros glorificados. El Señor nos ve a nosotros sentados en las bodas del Cordero. Así nos ve el Señor. Por eso nos tiene tanta paciencia y tanta misericordia. Pero ahí prácticamente el Señor le firmó ese plan. Pero eso sí, le puso una condición: no pongas tu mano sobre él. Esa era la salida de Job. Por ahí fue donde Job pudo salir. Amén.
Vean este otro plan. Digo también el Señor: Simón, Simón. ¿Quién era Simón, Simón? Pedro. No me digan que un niño, en un juego cuando estábamos pequeños, ¿verdad? Simón, Simón. Pedro, Pedro. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. O sea, el enemigo llegó, le presentó un plan al Padre. El Padre se lo selló, se lo firmó. Tiene salidas, sí. Tiene 3, 4, 5 salidas. Ok, está bien. Entonces el Padre llegó y le dijo a Jesús: Jesús, te tengo una buena y una mala. A este bandido de Pedrito, que tiene su carácter, que tiene su temperamento, que tiene sus cositas, hay que afilarlo, piedra con piedra. Hay que tratarlo un poquito, hay que bajarle un poquito el orgullo, hay que bajarle un poquito el temperamento, hay que bajarle un poquito el carácter. Entonces Jesús dice: hey, Padre, está bien, Pedrito, te tengo una buena y una mala. Satanás te ha pedido para zarandearte. Y seguro Pedro dijo: qué dicha, ya me salvé, ya me libré. Pero vea la respuesta que le da: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. O sea, a la zaranda tenía que ir. A veces nos toca, ¿o no? A veces nos toca un poquito la zaranda. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, ayuda a tus hermanos. O sea, ahí prácticamente el Señor lo que estaba diciendo era que todos iban para la zaranda. ¿O no? ¿No se fueron todos para la zaranda? Todos fueron probados y solo Juan se quedó ahí. ¿Y por qué Juan sí logró resistir? ¿Por qué Juan sí se quedó? Fue el único que se quedó. ¿Qué significa Juan? El amor. El amor es que lo que va a resistir y va a prevalecer. Por eso estuvimos hablando que el amor no puede bajar, no puede descender. Porque cuando nuestro nivel de amor baja y desciende, entra la operación de error. Y es donde el enemigo va al Señor y le dice: ok, aquí tengo un plan para traerme a esa persona. Pero bueno, todos iban para la zaranda. Pero el plan de Dios para con Pedro no era que se quedara en la prueba. No para siempre se trilla el trigo. ¿Cuál era el plan de Dios para con Pedro? Que él fortaleciera a sus hermanos, que él ayudara a los demás, porque el liderazgo que tenía era muy bueno, muy buen liderazgo. ¿Sí? Entonces, todos ellos tenían que ser pasados por la zaranda. Ok, hasta ahí estamos. ¿A Juancito? Sí. Yo creo que en la enseñanza yo me quedo más bien con este panorama, porque digamos sí es necesario que Dios dé ese permiso. O sea, yo creo que celebrarle a Dios, pero no para que no ponga el sello, no para que no dé ese permiso, sino para eso, para que nuestra fe no se apague, para que no nos falte esa fe. Digo yo, porque Sí. me parece que este panorama es donde Él nos da a nosotros la clave para poder pasar la prueba y pasarla. Para esto se necesita madurez, mucha madurez espiritual. Porque ¿cuántos en la zaranda se quedan? ¿Cuántos en la poda se quedan? ¿Cuántos en las primeras de tanteo, como dicen, se quedan? ¿Cuántos no vienen a la iglesia porque no les gustó lo que el pastor dijo, lo dijo por mí? ¿Cuántos por una lluvia ya no vienen a la iglesia? ¿Cuántos porque le tomaron mala temperatura, le dijeron que se tenía que lavar las manos? ¿Cuántos solo en esa se quedan? Solo en esa. Pero sí, tenés razón, la zaranda es necesaria. Además, el roce de las piedras, como siempre hemos dicho, que somos nosotros, piedras vivas, el roce dentro de la iglesia es necesario para nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a crecer nosotros?
Si no aguantamos que nos vuelvan a ver medio raro, no aguantamos si nos hacen un mal modo, o no aguantamos si nos hablan un poquito golpeado, no soportamos que nos digan súbase la mascarilla, o hermano, alinee las sillas, no soportamos, qué sé yo, que hay calor, o que hay frío, que no soportamos muchas cosas que necesitamos para crecer y madurar como personas y como iglesia. Necesitamos definitivamente el roce de las piedras lisas, las 5 piedras lisas que sacó David del arroyo para vencer a Goliat. Vuelvo y repito, eran piedras lisas, y si nosotros somos piedras, tenemos que ser piedras lisas. ¿Y cómo se alisan, por decirlo así, las piedras en el río? Golpeándose unas a otras, el roce. Por eso dice la Biblia, hierro con hierro se afila. El rostro del hermano, el rostro del hombre se afila, rostro con rostro. Todos necesitamos, como decía el apóstol, todos necesitamos un Judas que nos lleve a la cruz. Todos necesitamos alguien entre la iglesia que nos pula la paciencia, pues es un aprendizaje. Pero se necesita madurez, para eso se necesita madurez. Amén. Pero bueno, tenés razón, Josito. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Dios tienta a nadie. Estamos claros, ¿verdad? Dios no tienta a nadie. Él pone pruebas, o le permite al enemigo que ponga pruebas en nuestra vida, pero tentación no. Así lo dice la Biblia. El 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces el peor enemigo que nosotros tenemos no es el diablo. El peor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Tenemos que vencernos a nosotros mismos. Hay un dicho que dice, véncete a ti mismo y vencerás, algo así dice, ¿verdad? Tenemos que vencernos a nosotros mismos. Es que en serio, hermanos, a veces en las iglesias se le da mucha pelota al enemigo. Pensámonos a nosotros mismos, pensamos nuestras carnalidades, pensamos nuestro temperamento, pensamos nuestro orgullo, pensamos nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de pensar. ¿O no dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo? Pero a veces tenemos la mente de Cristo, pero no pensamos como Cristo. Mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Tenemos la mente de Cristo, pero necesitamos decirle al Señor, Señor, que tus pensamientos vengan a la mente de Cristo, que si la tengo. Porque así dice la Biblia, no, tenemos la mente de Cristo. Lo que ocupamos son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios. Entonces, quitar ciertos conceptos, como decíamos ayer en la reunión a unos hermanos que estamos en una reunión. Tenemos que quitarnos el concepto de que un culto tiene que durar 2 horas. No sé por qué tenemos ese concepto. Es que el culto tiene que durar 2 horas. Y si dura más de 2 horas, yo ya salgo molesto. Me molesto con el pastor, me molesto con el que predica, me molesto con la que cantó, y ya no vuelvo a la iglesia porque me molestó que se pasara el culto 2 horas. Pero perdón, ¿quién dice que el culto tiene que ser 2 horas? Puede ser de menos, puede ser de más. Y vamos a respetar el tiempo, más que estamos en restricción, queremos respetar el tiempo. Pero quitémonos esos conceptos de la iglesia, de la cabeza, de cómo tiene que ser formada la iglesia. Hay conceptos que tenemos. Y yo bendigo a mis hermanos que hoy vinieron, ¿verdad? Porque el domingo estuvimos hablando que no podemos venir solo domingo, necesitamos más del alimento espiritual, más de Dios. Quitar esos conceptos de que solo domingos. Quitar esos conceptos de que si voy a una actividad el sábado a la iglesia, entonces ya no voy el domingo. Ya cumplí. Hermano, ¿por qué no vino el domingo? ¿Lo digo o no lo digo? Hermano, ¿por qué no? Hermana, ¿por qué no vino el domingo? No, es que como fui al ayuno el sábado, entonces ya cumplí. Ya no tengo necesidad el domingo. Perdón, pero ¿por qué tenemos esos conceptos? Pensamientos religiosos. Exactamente. Pensamientos infundados, no sé en qué, o cómo, o cuándo. Pero bueno,
¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque con quien tenemos que luchar nosotros es con nosotros mismos por la concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Deseo interno. Es un deseo interno de bienes materiales o terrenos. Es una codicia, por decirlo así. Pero eso sí dice, en especial deseo sexual, extraversado o desordenado. Pero me quedo con que es algo interno. La concupiscencia es algo interno que me seduce, que me atrae y que me tienta. Y que esa concupiscencia hace que yo busque el pecado, o que busque pecar. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Por qué les digo esto, hermano? ¿Qué tenemos que cortar en nombre de Jesús? Concupiscencia. Deseos internos. Amén. ¿O no amén? Entonces, concupiscencia, hermano, podemos decir que es una codicia ilegítima, desordenada, salida del orden de Dios. Tenemos que desarraigar eso, tenemos que quitar eso en nombre de Jesús. Como aquel clavito, ¿se recuerdan de cuando siempre hablábamos de que en mi casa, yo llegué a una casa, compré una casa, pero había un clavito? Y el ex dueño siempre entraba a mi casa a poner ahí su sombrero, por decir algo, o el abrigo. Pero era mi casa. No tenía ningún derecho de entrar a mi casa a cualquier hora a poner su sombrero en el clavito de mi casa que yo le compré a él. Entonces yo llegué y le dije, bueno, ya, ¿qué te pasa? ¿No puedes entrar a mi casa así? Entonces la respuesta fue, el clavito es mío. Ese clavito es el derecho que le damos al enemigo a meterse en nuestros asuntos. Eso es lo que tenemos que quitar. Ese famoso clavito es el que tenemos que quitar. El anatema que tanto hemos hablado, que tenemos que destruir en el nombre de Jesús. El anatema tiene que ser destruido. Tenemos que desarraigar, así se llama el tema, desarraigar cualquier punto de contacto que le dé derecho al enemigo de presentarle el plan a Dios. A eso quiero llegar. El problema es que nosotros le damos derecho al enemigo. El problema es que nosotros le damos aval al enemigo para que vaya a presentarle ese plan a Dios y que Dios diga, bueno, ante de mi voluntad está la palabra. Yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para repetirme. Si está escrito en mi palabra, aunque yo quiera, qué pena. Pero no es culpa mía, es culpa de él porque no quitó el clavito, es culpa de él porque no desarraigó, es culpa de él porque no destruyó el anatema, es culpa de él porque no quitó lo que tenía que quitar en el nombre de Jesús. Ya el acta fue anulada, pero tenemos que apoderarnos de esa palabra. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Amén. Y Jesús lo dijo. Jesús dijo, pero respondiendo Jesús dijo, toda planta que mi Padre no plantó, mi Padre Celestial, será desarraigada. ¿Qué es desarraigar, hermanos? Arrancar de raíz. Lástima, voy a traer una matita para hacer así, ¿verdad? Ahora cuesta, no. Así, cuando se agarra una mata, se hace así y se le ven las raíces se le ven. Eso es desarraigar. Pues ¿cuál es el problema de nosotros, hermano? Que solo así, por encimita, queremos quitar la concupiscencia. Solo se poda así por encimita el pecado. Solo se le corta así las ramitas, las hojitas, cuando estamos ministrando y tenemos que sacar cosas. Entonces tenemos que desarraigar, arrancar de raíz una planta. Extinguir, extirpar. ¿Qué es extirpar, hermanos? Extirpar hasta sacar. Por ejemplo, una persona, tal vez no debería decirlo, pero una persona que tiene una espinilla, que le hacen un clavillo, para que no sepan, un clavillo, ¿qué le hacen? Con las uñas, ¿verdad? Eso es extirpar. Sacar. Enteramente una pasión, una costumbre o un vicio, la concupiscencia. Esto es lo que tenemos que extirpar de nuestra vida, sacarlo en el nombre de Jesús. ¿Qué significa desarraigar? Separar a alguien del lugar o medio donde se ha criado, o cortar los vicios afectivos que tiene con ellos. Por ejemplo, a Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos,
Sal de tu tierra y tu parentela. Ahí donde estás no me sirves. Yo quiero trabajar contigo. Quiero hacer de ti una gran nación. En ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Pero ahí no me sirves. Tienes que salir de ahí. Desarráigate. Desplántate. No sé si existe esa palabra. Quita tus pies de ahí. Desecha. Deja todo ahí. Y ve a donde yo te voy a llevar. Tenemos que separarnos muchas veces. Amén. Expulsar, echar de un lugar, especialmente a un invasor o enemigo. Amén. Eso significa desarraigar. Por eso a Jeremías se lo dijeron: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, destruir, arruinar y derribar. La vez pasada, cuando estábamos en la óptica, habíamos hablado mucho de este tema, nos hemos enfocado un tiempo en esto, de que era arrancar verdaderamente, que era destruir, porque usted puede arrancar, pero si usted agarra esta planta, quedan las raíces ahí. Pero si en el mismo terreno usted deja esa planta ahí, si es mala hierba, no muere fácil. Mala hierba nunca muere. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Puede volver a agarrar fuerza otra vez. ¿Verdad qué tremendo, hermanos? No es solo desarraigar, es de destruir esas raíces. Es de destruir esas raíces, porque pueden agarrar fuerza. Hay un pasaje en la Biblia, está en Job, tal vez me lo buscan, pero dice que el árbol, aunque el árbol haya sido cortado y aunque su tronco esté en el suelo, muerto ya, cortado en el suelo, en el polvo, tal vez con esas palabras lo buscan, desarraigado, pero dice que al olor del agua reverdecerá, al olor del agua. Y eso lo hablamos mucho en el 2019, que hablamos del año del renuevo. ¿Verdad qué tremendo? Y el árbol cuando es cortado, hermanos, y nosotros somos árboles o no, somos árboles. Árboles de justicia. Amén. El olor al agua nos puede hacer reverdecer. ¡Qué bendición! Gloria a Dios. Aunque nos hayan cortado, aunque nos hayan echado a la iglesia, aunque yo dije nunca más, y yo mismo corté ese árbol, el olor al agua, que es la palabra, puede hacer que ese árbol cobre vida y sea renovado y sea restaurado. Pero eso es en la parte buena. Pero ¿qué pasa en la parte mala? ¿Qué pasa en la parte mala? Si desarraigamos eso, pero no destruimos esa raíz y la dejamos ahí, puede volver a agarrar fuerza, puede volver a agarrar al olor del agua, y ya no la palabra de Dios, ahora la palabra del enemigo. Entonces por eso es que tenemos que arrancar, destruir, arruinar, derribar. Job 14:9. Eso, benitos, ¿qué dice Job 14:9? Parafraseado. ¿Qué dice? Al olor del agua reverdecerá y con una planta joven echará renuevo. Un par de pasajes arriba, cuando dice que si el árbol es cortado, Ya te lo voy a leer en esta versión. ah, 7, ok, 7, Job 14:7 Ajá. dice: porque si el árbol fuere cortado, ok, el árbol fue cortado, nosotros somos árboles, ajá, aún queda de él esperanza, uh-huh. retornará aún y sus renuevos no faltarán. Qué tremendo, aún el árbol cortado en el suelo, qué tremendo, ajá. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo. Oigan, tronco muerto ya y en el polvo, o sea, seco. Al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Al percibir el agua. Otras versiones dice al oler, al percibir el aroma del agua, puede reverdecer. ¿Es una bendición para nosotros o no? Sí. Para nuestros hijos que no quieren nada con la iglesia, eso es una palabra para ellos.
Para el esposo, la esposa que no quiere nada con el Señor y que venía a la iglesia y que ya no quiere volver, ahí está esa promesa. Pero ahora traslademos lo que estamos hablando ahora. ¿Qué pasa con esa raíz que está ahí? Puede volver a agarrar fuerza. Una raíz mala puede agarrar fuerza. Puede raíces buenas y raíces malas. O lo dice Salmo 1, dice que el hombre que no anduvo en consejos malos, ni en silla que no anduvo en consejos malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, dice que es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Así dice, ¿verdad? ¿Cómo hace ese árbol, hermanos, para no caerse, no ser derribado? Se aferra por medio de las raíces. Entonces hay raíces buenas y hay raíces malas. Definitivamente, sí. Raíz de todos los males, el amor al dinero. Definitivamente. Hay raíces de amargura, que raíces malas también. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Pero bueno, volvamos a la concupiscencia. Entonces la concupiscencia, después que ha conseguido dar a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz muerte. Pero vuelvo y repito, Dios siempre nos da una salida. Dios siempre nos va a dar una salida. Y aquí está el pie imprenta de eso que hemos venido hablando. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, ninguna tentación que te llegue, hermanos, va a ser sobrehumana. Ninguna tentación que te llegue, no, hermano, es que viera qué tentación más fuerte. Hermano, viera qué tentación, hermano, más fuerte. No tuve salida, no tuve escapatoria. Perdón, pero no. Pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podamos soportar. El Señor siempre nos va a alertar. Caín, el pecado está a la puerta. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Quitar esos puntos de contacto, y con esto vamos terminando. Puntos de contacto dentro de nosotros. Tenemos que desarraigarlos. Jesús dijo: ya no le voy a hablar más, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Si él va a buscar en mí, dijo Jesús, no va a encontrar nada. O sea, por decirlo así, si el enemigo hubiera querido ir desde el Padre a decir: vea, ese es el plan que tengo contra Jesús, Dios le hubiera dicho: no había nada en él. Que no haya nada en nosotros. Que no haya nada en nosotros. Desarraiguemos, hermano, quitemos, cortemos, destruyamos ese anatema. Debemos quitar todo receptor. Ahí está. No hablaré ya mucho con vosotros, dijo Jesús, porque viene el príncipe de este mundo, Satanás, y él nada tiene en mí. Qué lindo de poder decir eso nosotros, hermano. Qué lindo poder decir nosotros: Satanás, tú no tienes nada en mí. Como dijo Abraham, ni la correa de un zapato, nada. Quitar receptores. ¿Qué es un receptor, hermanos? Es algo que está diseñado para recibir una señal. Es un receptor. ¿Se acuerdan en la escuela? Receptor, emisor y comunicador. El emisor, el que emite o envía un mensaje. El receptor, el que recibe la información. Y el mensaje, lo que se quiere transmitir. Entonces, ¿qué tenemos que quitar nosotros, hermano? Si el enemigo nos quiere mandar un mensaje, si el enemigo quiere transmitir algo hacia nosotros, si él quiere usar un emisor que no encuentre un receptor. ¿Por qué las emisoras se llaman emisoras de radio? Porque son emisores. Y el radio que nosotros tenemos, o el televisor, o el celular ahora, eso es el receptor. Entonces, ¿qué tenemos que quitar eso? Ahí está. ¿Recuerdan en la escuela? El emisor, el receptor, el mensaje, la retroalimentación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Romper con todo tipo de comunicación. Receptores sexuales,
receptores de envidia, de orgullo, de vanidad, de tantas cosas, hermano, ahí lo veremos. Como decía el pastor, ¿verdad? Es que hay hombres que se creen guapos, decía él. Hay hombres que dicen, que pegue, qué guapo. ¿Cuál guapo? Dice, el receptor que tiene, que no ha querido quitar. Decía él, no es que tan guapo, es un receptor. Que hay una atracción, hay algo en esa mujer que hay una atracción. ¿Sí me entienden? Que tenemos que quitar, cortar en el nombre de Jesús. Ay. Amén, hermanos, ¿o no amén? Amén. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces la espada, hermano, la que tenemos que usar para cortar en el nombre de Jesús, la espada de la Biblia. Es la espada, hermano, la que divide los huesos, los tuétanos, que parte el alma, hasta partir el alma. Amén, hermanos. Vámonos de pie. No nos acostumbremos, hermano, a ver normal lo que no es normal. No nos acostumbremos a dejarnos cosas que sabemos que no son correctas. No nos dejemos cosas en nosotros, cosas que sabemos que a Dios no le agradan. Quitemos esos receptores. El pastor siempre contaba una anécdota que un día estaba ministrando a un hombre, que el hombre llegaba y se ministró con él y todo, y que cuando el pastor iba a orar por él, el hombre se volvió y le dijo, quíteme todo, ore por mí, por todo, que Dios me quite todo, pero no me quite a las mujeres. Tremendo, ¿no? Faraón, cuando dice que por la plaga de las ranas, búsquenlo en la Biblia, por tiempo no lo buscamos. Pero las ranas tipifican espíritus sexuales. Eso significa esa plaga, porque dice que se subían a las camas de los egipcios. Y cuando el Señor llegó y le dijo a Moisés, Moisés llegó y le dijo a Faraón, tú me dices cuánto oro para que se quite la plaga de las ranas. ¿Sabe qué respuesta le dio Faraón? Mañana, está bonito. Lo sexual y las camas está bonito, déjelo así, hasta mañana. No caigamos en ese error, hermanos. Cortemos en el nombre de Jesús con todo lo que tenemos que cortar. Vuelvo y repito, no nos acostumbremos a ciertas cosas. Aquí hubo un sueño, una visión, no recuerdo, de la plaga de los piojos, de una hermana que se soñó, no sé, de varios hermanos que tenían piojos. Y si usted va a la Biblia, los piojos son malos pensamientos. Pensamientos que andan por ahí pululando, la concupiscencia, el deseo interno a querer hacer lo malo. Miserable hombre de mí, dijo Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En poder. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué tal si nos ponemos de acuerdo en esta noche, en los minutos que nos quedan? Y que no sea solo hoy, porque hoy podríamos decir, Señor, yo corto, pero tenemos que activar esa corta, tenemos que activar lo que estamos cortando. Tenemos años en esto, tenemos muchos años en esto, y hemos visto cómo personas que usted las veía siempre cortando, al final siempre cayeron en lo mismo. Entonces no solo decir, no solo de solo palabras, es de poder de Dios, el poder de Dios. No solo decir, es activar eso que estamos diciendo. Hay poder en la vida, en la lengua, en nuestra boca, hay poder, el poder de la vida y de la muerte. Está en nuestros labios, está en nuestra boca. Entonces no solo decir y repetir, como decíamos el lunes, no es solo de decir vanas repeticiones, es de creerle al Señor, es de creer. Entonces te voy a pedir ahí que tú levantes tus manos y que tú digas, Señor, en el nombre de Jesús, en serio, yo corto en el nombre de Jesús, con todo anatema, Señor, con toda raíz, Señor, con toda planta que el Padre no plantó sobre mi vida. Yo te entrego
entrego, Señor, mi vida, mi alma, mi corazón, mi mente, para que tú quites, papito lindo, todo aquello que le da derecho al enemigo a presentar un plan, una estrategia en contra de mi vida, en contra de mí, en contra de mi matrimonio, en contra de mi familia. Yo reprendo todo plan del enemigo, pero primero que todo, Señor, yo te entrego, Señor, mis deseos internos, la concupiscencia que me puede arrastrar, que me puede alcanzar. Yo lo presento delante de ti, papito lindo. Antes que el enemigo presente un plan en contra mía, yo me pongo a cuentas y yo te presento, Señor, mi vida, Señor. Y yo acepto mis errores delante de ti. Y yo acepto, Señor, que hay muchas cosas que tengo que cambiar, que hay muchas cosas que tengo que quitar, que hay muchas cosas que tengo que desechar de mi vida. Hay receptores que tal vez no fue yo el que los activé, tal vez fue un abuelo, tal vez mi bisabuelo, tal vez mi papá. Yo hoy, Señor, me paro una brecha por los míos, por mis hijos, Señor, por mis nietos, papito lindo, que aún no tengo. Yo me paro una brecha por ellos y yo corto en el nombre de Jesús, Señor. Yo desarraigo, Señor, y yo destruyo, Señor, esa raíz, papito lindo. En el nombre poderoso de Jesús, yo te entrego cada área de mi vida, Señor. El orgullo, la vanidad, Señor. Padre, yo te presento, Señor, cualquier sentimiento contrario, Señor, aún un sentimiento de inferioridad, yo lo presento delante de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, llévate todo aquello, Señor, que el enemigo quiso venir a poner un chip en mi vida, Señor. Un punto de contacto, Señor, que a ti no te agrada. Desarraiga, Señor. Yo quiero decir, como tú dijiste, Cristo, el enemigo nada tiene en mí. Cuando él venga a buscar algo en mí, no lo va a encontrar, no lo va a hallar, porque ya tú te lo llevaste, Señor. Ya tú te lo llevaste, Señor. Yo lo creo, papito lindo. Y que esto sea, Señor, no solo de hoy, Señor, que sea un estilo de vida, día y noche, Señor. Como dice la Biblia, orar en todo tiempo. Y yo quiero, Señor, en todo tiempo estar alerta, estar alerta. El que esté firme, mire que no caiga, para vencer con esto en el nombre de Jesús, papito lindo. Yo te creo a ti, Señor. Yo te creo, Señor, lo que tú estás haciendo, lo que tú harás, papito lindo. Yo lo creo, Señor. Oh, levanta tus manos, hermano. Es hora de activar la palabra que hemos recibido. Démosle la estafeta al Espíritu Santo y que Él haga la obra en ti. Él va a hacer la obra en ti. Años de estar luchando con el mismo problema, años de estar lidiando con la misma situación. Dile, yo creo en ti, Señor, yo creo en ti. Creo en todo lo que haces. Yo creo en ti, Señor. Creo en lo que has hecho. Yo creo en ti, Señor. Llegaste y me rescataste. Tú nos rescataste, tú nos rescataste. Creo en ti, aunque el sol se apagara. Yo sé que tú eres mi luz. Tú eres nuestras alas, están tus alas. Eres quien me da la fuerza. Ha creído siempre en mí, aunque el mundo se acabara, con todo yo diré. Dile, Señor, yo creo, díselo a Él, díselo a Él. Yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, Díselo a Él, díselo a Él. Yo creo, Señor. Padre, yo creo que hoy tú estás haciendo la obra, Señor. Yo creo, Señor, que hoy tu espíritu cíclico se va en el nombre de Jesús, Señor. Padre, yo creo que tu espíritu de ruina, Señor, se va en el nombre de Jesús. Todo espíritu de pobreza se va en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Todo espíritu sexual
se va en el nombre de Jesús. Todo mal pensamiento se va en el nombre de Jesús, Señor. Oh, sí, Señor, creemos en ti, creemos en ti. Díselo a Él, díselo a Él. Activa la fe, activa la fe. Yo creo Sí, Señor, en el nombre de Jesús, se desactiva, se ministra la palabra que hoy se recibió, Señor. No ser simplemente oidores, ser hacedores de tu palabra, Señor. Cortamos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, con toda raíz, Señor. Arrancamos, derribamos, destruimos, Señor, para poder edificar, para poder plantar y edificar conforme tú lo enseñas, Señor, conforme tú lo enseñas, Señor. Padre, en nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, Señor. Padre, guárdalos, cúbrelos, protégelos, Señor. Llévalos en bienestar, Señor. No hay contragolpes, Señor. Por lo que hoy hablamos, por lo que estamos haciendo por fe, desactivamos todo plan del enemigo. Le quitamos derecho al enemigo. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. No va a prosperar, no va a prosperar. Oh, sí, Señor. Díselo, tú me levantarás. Díselo a Él. Oh, sí, Señor. Tú me levantarás, tú me levantarás. Díselo a Él, díselo a Él. Tú me levantarás, Señor. Creo en tu palabra. Un arrebatamiento, tú lo levantarás. Un arrebatamiento pronto, Señor. Solo creo, Señor. creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tu vida. Creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Dile gracias, gracias, Papito lindo, Señor. Gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad, Papito lindo. Padre, yo atesoro esta palabra en mi corazón, Señor. Y no solo hoy, Señor. Yo lo activo siempre en mi vida, Papito lindo, hasta que tú en verdad arranques todo de mí, Señor, y ni aún siquiera un espíritu cíclico me va a alcanzar, Señor. Yo lo creo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y a mí dale un aplauso al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. En verdad, llévate esta palabra, hermanos, y en serio, no basta solo con decir yo corto. Hemos visto mucho eso, y al final la persona que cortaba, al final le alcanzó. Activemos por la fe, cortemos en el nombre de Jesús y hagámoslo siempre. Amén, hermano. Dios te bendiga. Y ahí hay ventas abajo. Amén.